Bueno, entonces vamos a empezar otra vez con lo que estábamos hablando de la clase de mecánica y termodinámica. Lo que les quiero compartir ahora es algo que tengo en el campus y que es una pequeña tarea que les voy a dejar. Bien. Este es lo que están viendo ahora, si todos están viendo, es el campus de nuestra materia. ¿Sí? Bien, díganme si lo ven bien. Sí, sí, se ve. Bien, genial. Van a ver que dice, bueno, avisos es donde vamos a poner las cosas realmente importantes. Igual también eso va a aparecer en la página web, que ahora se las voy a mostrar. ¿Sí? ¿Qué significa avisos? Avisos va a ser aula de parcial, suspensión de alguna clase por algún problema, problemas de cambio de la página de Zoom porque hubo algún lío, etcétera. O sea, avisos que sean importantes y que necesitemos que todos se enteren van a ir por ahí. Dentro de teórica ahora no hay nada, pero lo que yo voy a poner es por semana, voy a poner semana 1 y voy a poner los dos PDFs, el PDF de hoy y el PDF del viernes, por ejemplo. Y si, por ejemplo, les muestro un paper, voy a poner el paper. Si pongo, no sé, usamos un video, les voy a poner el link al video. O sea, va a ser como una bitácora de cosas que pasan en la teórica, además del PDF. Si alguien me pregunta algo y lo trabajamos en la tableta o lo trabajamos en un papel y después lo escaneo, le saco una foto, va todo ahí, ¿sí? O sea, todo lo que pase en la teórica va a estar acumulado por semanas. Me parece que es la mejor, semana 1, semana 2, o sea, yo le pongo semana del, por ejemplo, 22 al, ¿qué día es? 26 de marzo, va a decir. Semana del tal al cual y así. ¿Por qué? Porque después ustedes cuando ven el video lo ven con fecha en el canal de YouTube. Entonces les permite hacer el link fácilmente entre dónde está un material y el otro. ¿Está bien? Bien. Y acá les puse una encuesta que se las voy a hacer ver, que es una encuesta no de contenidos, sino un poco para conocerlos a ustedes, ya que no puedo conocerlos personalmente. Y es anónima, ven que acá dice modo anónima, o sea, yo no voy a saber quién contesta qué cosa. Lo único que voy a tener es el registro de... ¿Me escuchan o se congeló? Se escucha. Sí, se escucha. Se Me escucha. apareció un mensaje que decía la conexión es inestable. Si me vuelve a aparecer, me voy a conectar al teléfono, voy a darme internet con el teléfono. Bueno, entonces les decía, perdón por la interrupción. Entonces, yo hice algunas preguntas que tienen como el mero objetivo conocerlos, saber si hicieron el CBC presencial o no, etcétera, etcétera. Y cuántas materias van a cursar, etcétera. Y entonces les puse, bueno, ¿cuándo completaste el CBC? Acá puse algunos años, y si no, antes ponen antes. Lo que me interesa más que nada es ver si hay posibilidad de que hayan hecho parte virtual y parte presencial o no, etc. Después puse el número de materias que van a cursar este cuatrimestre. Yo sé que algunos están por ahí con muchos labos, etc. Después puse algo para saber si es la primera o no materia sincrónica, y acá alguna palabra que asocien con la palabra física, alguna palabra o más que asocien con la física, ¿sí? Que puede ser desde aburrimiento, miedo, curiosidad, lo que les genere, y si no les genera nada, no ponen nada. Es simplemente un registro para ver por dónde andan, porque yo sé que muchos de ustedes, la mayoría de ustedes, lo que más les interesa estudiar es biología o geología, y esto quizás es una herramienta, pero bueno, me interesa que la herramienta la aprovechemos tanto como sea posible y que descubran todo el valor que tiene esta herramienta. Entonces, eso me va a servir para conocerlos un poco más, ¿sí? La idea es que se tomen una semanita para hacerlo y listo. No es obligatoria. El que quiere la hace, el que no quiere no la hace. Cuantos más la hagan, más ayuda para nosotros. Van a ver que a lo largo del cuatrimestre yo les voy a ir haciendo encuestas. Algunas que son de cosas que vimos en clase y simplemente es para ver
si se va entendiendo, si no se va entendiendo, porque yo ahora estoy dando clase y yo a ustedes no les veo la cara. Pero no solo no les veo la cara, sino que tampoco los escucho, ¿sí? Entonces no escucho si se están aburriendo, si no están entendiendo. Si estuviéramos en el aula, yo por ejemplo estaría por ahí de espaldas escribiendo en el pizarrón, pero escucharía los movimientos, comentarios, etcétera, y eso me sirve a mí para tener un feedback de lo que pasa en el aula. Ahora no lo tengo. Entonces voy a reemplazar eso un poco con algunas preguntas que les voy a ir haciendo, que pueden ser de contenidos u otras no, ¿sí? Y también nos sirve a nosotros para ir calibrando si las herramientas que les damos están buenas, si el libro les viene bien, si necesitan algo más. Bueno, un poco ese es el objetivo del campus, que lo vamos a usar mucho, y yo lo voy a usar mucho para hacerles encuestitas, que en general van a ser anónimas. No va a haber calificaciones en la materia a partir de las encuestas que yo ponga. Son simplemente para conocerlos. ¿Está bien? Bien. ¿Alguna pregunta acá? Bien. La página además, la materia además tiene su página. Una página que no vamos a usar demasiado, a lo sumo porque el campus está muy bueno, pero está bueno tenerlo en realidad por las dudas, digamos. Esperen que les voy a compartir ahora la página. La página, ven, esta es la página de la materia, cuyo link está acá. Esto es fácil de encontrar. Van al DF, primer cuatrimestre, y buscan mecánica y termodinámica C y van a encontrar lo que necesitan. Y acá está en general el material de la materia. Van a ver que está el cronograma, van a ver que están las guías, etc. Y hay como una base, ¿sí? Pero lo más profundo, lo más completo de la materia va a estar en el campus. Pero acá tenemos como una base de backup, ¿sí? Que nos sirve un poco también para... Hay un problema en el campus, cierran el campus por X problema que puede ocurrir. Bueno, nos viene bien tener este backup, ¿sí? Bueno, no está queriendo esto abrir. Denme un segundo, chicos, que me voy a pasar a darme internet con el celular, porque evidentemente, así que denme un segundito, me conecto al celular con la compu, así vamos a tratar de tener una clase más estable, porque si no, se va a hacer muy pesado para ustedes. Bien, ahí estamos. Ahí está, perdón, estoy grabando. Entonces vimos el campus, vimos la página web, vimos cómo va a ser en general la materia, y ahora entonces vamos a avanzar un poco con un par de cosas más. Entonces, bien. Vamos a avanzar con la materia propiamente dicha. A ver, esperen que creo que alguien quedó como host y no soy yo. Ah, ya estoy. Bien, vamos a compartir. Entonces, bien. Bien, entonces vamos a meternos un poco en la materia, vamos a hablar un poco de lo que nos interesa. Y un poco lo que voy a hacer ahora es introducirlos a la disciplina con la que vamos a trabajar, que muchos de ustedes seguramente vieron algo en el secundario y también vieron algo en el CBC, pero un poco vamos a meternos un poco más y a tratar de motivar la necesidad de esta disciplina en la carrera de ustedes, sobre todo, pero la importancia de esta disciplina. Entonces, lo que uno vio en la secundaria, seguramente, o en el CBC, lo que vieron es esencialmente la física de las máquinas y los movimientos, ¿sí?
¿A qué le llamo la física de las máquinas y los movimientos? Y la física, ustedes vieron palancas, vieron poleas, vieron planos inclinados, vieron fuerzas, etcétera, etcétera. Esencialmente uno ve más o menos eso. Y parece como que la física fuera eso, fuera estudiar el movimiento de cosas grandes que suben y bajan de algún lugar porque alguien ejerce una fuerza. Y en realidad la física es muchísimo más que eso. La física es una disciplina que puede explicar muchísimos fenómenos bien distintos, ¿sí? De hecho, la física puede explicar los fenómenos y dar una predicción de cuánto voy a tardar en subir una caja por un plano inclinado con una cierta aceleración o con una cierta velocidad, pero también me puede explicar cómo es que nosotros estamos acá, en este lugar de esta galaxia, y qué es lo que pasa en el centro de esta galaxia, y cuál es la formación química y la vida, cómo va a ser la vida, digamos, en el sentido de la predicción de lo que le va a pasar en el futuro y lo que le pasó en el pasado a las estrellas y a los gases que están entre medios de las estrellas de nuestra galaxia, por ejemplo. Y fíjense que estamos hablando de algo que es inmensamente grande, 100.000 años luz. Quiere decir que la luz tardaría en recorrer toda la galaxia 100.000 años. ¿Sí? Es algo terriblemente grande. Entonces, la física es aquello que nos sirve para describir algo inmensamente grande y también cosas pequeñas adentro de eso grande, y algo tan pueril y tan típico como un plano inclinado. También la física nos sirve para describir cosas infinitamente pequeñas. Esto es, por ejemplo, las fotos de son átomos de molibdeno, de un sulfuro de molibdeno sacados con un microscopio. Bueno, cuando nosotros interpretamos el comportamiento de esos átomos y un montón de cuestiones asociadas a los átomos, también estamos haciendo física. También la física está asociada a cuestiones prácticas que tienen que ver, por ejemplo, con la transmisión de energía eléctrica, los puentes, las represas, cosas que vamos a ver nosotros en esta materia tienen aplicación a la construcción de puentes, a los motores, a un montón de cuestiones que son más concretas, si quieren, que una estrella en una galaxia lejana, ¿sí? Y también a cosas tan pavotas, uno podría decir, como, por ejemplo, estudiar el movimiento de una raqueta de tenis. Esto que les pongo acá es un paper del año pasado, ¿ya? Donde unos tipos hicieron el cálculo de todo el movimiento este, que es bien clásico, ¿sí? No tiene nada raro, de este cuerpo rígido que es una raqueta de tenis. ¿Esto es lo que vamos a estudiar nosotros en la materia? ¿Cómo se mueve una raqueta de tenis? No. Es simplemente una forma de abrirles un pantallazo de cuántas cosas diferentes uno puede trabajar en física y algunas que ni estoy considerando en este caso. ¿Sí? Porque no se me ocurrieron cuando armé el PowerPoint. Y en particular, esto que acá les pongo el link, puse el nombre del paper. Este es un paper que salió hace 2 meses. Este es un paper sobre algo que está cotidianamente metido en nuestra vida, que es el COVID, el coronavirus, y la transmisión por aerosoles. Y estas son simulaciones de cómo circulan y cómo se mueven los aerosoles en el tracto respiratorio, ¿sí? Como cuando uno expele aerosoles, bueno, ¿a dónde van a parar? ¿Cuál es el recorrido? Etcétera, bajo distintas condiciones. Entonces, un poco, ¿tienen que leer estos papers? No, para nada. El que tiene ganas puede mirarlos, pero en general van a tener cosas que uno no conoce, uno no vio, etcétera. Pero la idea sí, lo que me interesa es que vean que hay un montón de cosas que podemos hacer con la física. En particular, lo que nosotros vamos a hacer a partir de ahora, yo se los voy a contar, pero todas estas cosas que son muy variadas, ¿sí? Tienen algo en común. ¿Por qué pertenecen todos esos problemas diferentes a una cierta disciplina que llamamos física? Bueno, porque tienen algo en común, o por lo menos así lo pienso yo, que es que en todos nosotros tenemos algunas hipótesis, hacemos una observación de un fenómeno, después hacemos hipótesis,
sobre qué es lo que relevante, cuáles son las variables relevantes del problema y por qué esas son las variables relevantes, y con eso armamos un modelo. ¿Sí? También pasa en la química y en la biología, pero los elementos constitutivos, ¿sí?, son diferentes en la química, en la biología o en la física. Aunque son por ahí muy parecidos en la meteorología, por ejemplo, que en la física. ¿Sí? Entonces, las hipótesis son fundamentales. ¿Por qué? Porque están atrás de todo lo que hacemos. Y los modelos son modelos matemáticos. Entonces nosotros vamos a estar haciendo todo el tiempo cuentas matemáticas que tienen que interpretarse a la luz de las hipótesis. ¿Qué quiero decir con esto? Uno va a hacer una hipótesis y después va a hacer un dibujo. Y en el dibujo, la hipótesis no la voy a mantener. Por ejemplo, yo les voy a decir, puse acá, durante la cursada consideraremos objetos puntuales. Eso quiere decir que durante toda la cursada, gran parte, por lo menos hasta el primer parcial seguro, vamos a considerar que todos los objetos son puntuales. Ahora, cuando ustedes agarren un problema, o cuando yo hable de un problema en clase, a ver si esto me sirve para escribir acá. Vamos a ver si me sale y escribo, chicos. Díganme si ven. Esperen que todavía escribí. Bueno. ¿No? Perdí la... Ahí está. A ver, ahí vamos. Cuando yo trabaje en clase, por ejemplo, y quiera estudiar el movimiento de algo, voy a decirles, bueno, tengo esta masa. Y esta masa, le voy a poner una M acá, yo no la voy a dibujar puntual. Voy a dibujar eso, macroscópico. Ahora, cuando esté en mi cabeza, lo que va a estar es esto. Entonces, este es el dibujo para entenderlo, y porque además, si yo quiero meter cosas en este puntito, es imposible entender algo, pero esta va a ser la hipótesis. La hipótesis es que los objetos son puntuales. Entonces, cuando yo digo, una caja se mueve, voy a estar pensando que es un puntito que se mueve, ¿sí? Pero no voy a dibujar un puntito que se mueve, voy a dibujar una cosa grande. ¿Por qué lo voy a dibujar así? Porque es la mejor manera de agregar sobre ese dibujo información que nos ayuda a entender el problema, a resolverlo, etc. Esto a veces uno rápidamente se pierde, y cuando le dicen los problemas, un automóvil viene circulando con tal velocidad, uno se imagina el automóvil. Y en realidad el modelo dice que es un automóvil puntual. ¿Sí? Eso es súper importante. Uno lo borra de su mente, pero todas las disciplinas científicas trabajan con modelos, y esos modelos se basan en ciertas hipótesis. Y esas hipótesis hay que tenerlas presentes, porque si uno las olvida rápidamente, entonces termina sacando conclusiones equivocadas. ¿Está bien? Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? Esperen que voy a abrir el chat. Así voy a hacer alguna pregunta. Me cierro esto. Bien. Bueno. Entonces, ¿con qué vamos a empezar nosotros? Bueno, ahora les voy a decir. Ahí está. Nosotros vamos a ver, en esta primera parte de la materia, vamos a estudiar la mecánica, que es el estudio de las relaciones entre la fuerza, la materia y el movimiento. Y esa mecánica general la vamos a dividir en tres partes. La cinemática, que es el estudio del movimiento, sin importar las causas. La dinámica, que es el estudio de las causas del movimiento, de las fuerzas. Y trabajo de energía, que es una forma alternativa de estudiar la dinámica, que es otro modelo que nos sirve para estudiar la dinámica de los cuerpos. ¿Sí? Bien. Entonces, eso va a ser el parkour, digamos, el camino que vamos a tener de acá al próximo mes y medio, 2 meses. De acá hasta el primer parcial, de hecho. ¿Sí? Y hoy vamos a empezar con cinemática. ¿Sí? Bien.
Entonces, ¿qué es la cinemática? Como les decía, es el estudio del movimiento, solo del movimiento. ¿Sí? O sea, yo veo un cuerpo que se mueve, otra vez, yo veo un auto que se mueve, en mi cabeza lo primero que hago es me transformo el auto en un puntito que se mueve, y después me pregunto si puedo saber, a partir de verlo moverse, información de su cinemática. ¿Qué es su cinemática? Es su posición, su velocidad o su aceleración. ¿Voy a preguntar por qué ese cuerpo se mueve? No. Yo lo veo que se mueve y lo único que me importa es tratar de predecir dónde va a estar más tarde, a qué velocidad y si se está acelerando o no. ¿Sí? O, dicho también de otro modo, si se está frenando o no. Y también por ahí me va a interesar saber si a partir de lo que veo ahora puedo saber dónde estuvo antes, ¿sí? O qué velocidad tenía antes, ¿sí? Bien. Las herramientas con las que vamos a escribir la posición, la velocidad y la aceleración son funciones, ¿sí? Son ecuaciones que dependen de una variable. ¿Cuál es la variable más importante en física? Es el tiempo. Y sobre cinemática es la variable, no hay otra, fundamentalmente. Es el tiempo. Es decir, a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Yo me pregunto cómo es la posición del cuerpo, cómo es la velocidad del cuerpo o cómo es la aceleración del cuerpo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, ustedes en el CBC, seguro, corríjanme si me equivoco, ustedes seguramente en el CBC trabajaron con funciones escritas así, f de x o g de x, ¿no? Donde la variable era x y la función era f, ¿sí? Acuérdense qué es una función. Es como una formulita en la que yo le digo a mi variable qué operaciones matemáticas quiero que haga, ¿sí? Uno conocía funciones, qué sé yo, 4x a la sexta. Esta es una función. ¿Qué quiere decir? Que si yo agarro la variable x, la elevo a la sexta y la multiplico por 4, me dice, ¿no? Bien. Nosotros vamos a trabajar con funciones cuya variable es el tiempo, ¿sí? Y acá, por ahí esto puede resultar confuso para ustedes, porque x no va a ser una variable. X va a ser para nosotros la posición en función del tiempo. Esperen que... ¿sí? Y vamos a escribir fórmulas que nos permitan saber la posición. Bien. Otra cosa súper importante para nosotros en física es que estas funciones matemáticas tienen unidades porque representan magnitudes medibles, ¿sí? ¿Qué unidades? Bueno, la unidad típica de longitud es metro, kilómetro, milímetro, nanómetro, años luz, como veíamos antes, ¿sí? Las que vamos a usar en la materia en general son metros, kilómetros, cosas más cercanas a nuestra cotidianeidad. Las de velocidad son longitud sobre tiempo, espacio sobre tiempo. Metros sobre segundo, kilómetros por hora, etc. Y aceleración es longitud sobre tiempo al cuadrado. ¿Sí? Acá, ven, acá ya me encontré un error a mí misma, me falta el cuadrado. Ahora después te lo corrijo. ¿Está bien? Esto es básico. Ustedes seguramente lo vieron en el CBC, lo estoy repitiendo un poco. Bueno, primero porque no todos pueden haber hecho el CBC, alguno puede venir de otra carrera, lo que sea. Y además porque nunca está de más recordarlo. Pero lo más importante es que estas son cantidades vectoriales. En realidad, uno cuando escribe x de t, uno puede tener una x de t en la coordenada x, una x de t en la coordenada y, una x de t en la coordenada z, ¿sí? O sea, lo que podemos decir, para ser más precisos, yo puedo tener esta función, va a tener 3 coordenadas. La coordenada x, la coordenada y la coordenada z. Y cada una depende del tiempo. Esta también yo voy a tener la velocidad x, la velocidad y la velocidad z. Y cada una de ellas va a depender del tiempo. ¿Vamos a empezar con cosas así en 3 dimensiones complicadas? No. Nosotros vamos a trabajar en la materia con algo más tranqui. Vamos a empezar trabajando con problemas unidimensionales, o sea, vamos a sacarnos esto de encima. Vamos a tener cuerpos que se mueven
linealmente, o sea, en una dimensión. Adelante, hacia atrás, derecha, izquierda, una de las dos, no las dos, ¿sí? Y después vamos a pasar a 2 dimensiones y fundamentalmente nos vamos a quedar en problemas bidimensionales. Alguna cosita quizás veamos de péndulo, etcétera, en 3D, pero fundamentalmente vamos a andar por ahí. ¿Hasta acá alguna duda? Bien, entonces seguimos. Esperen que me quedo esto ahí y borro. Bien, entonces, la posición ya ustedes saben lo que es, mide, nada, dónde estoy, cuando avanzo, dónde estoy en ese otro lugar. La diferencia entre uno y otro es la posición, digamos, para decirlo rápido. La velocidad es la variación de la posición en función del tiempo y la aceleración, ¿sí? Fíjense, acá esperen que les quiero mostrar algo. Ahí está. Les quería mostrar esto primero. La velocidad, entonces, ¿cómo la vamos a definir? La vamos a definir como la variación del espacio sobre la variación del tiempo, ¿sí? En un movimiento rectilíneo vamos a definir la velocidad como la velocidad media, ¿sí? Como la posición inicial menos la posición final sobre el, perdón, la posición final menos la posición inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Esto es lo que llamamos la velocidad media en un movimiento rectilíneo. Fíjense que la velocidad media puede o no ser un buen estimador de lo que pasó en nuestra vida. Un ejemplo pavote, pero que aplica. Si uno nace y muere, nace un día de 1910 y se muere otro día del año 2000, o sea, 90 años más tarde, en el mismo hospital, su velocidad media es 0. Pero eso no quiere decir que el tipo estuvo toda la vida, o la tipa toda la vida en el hospital. ¿Se ve? O sea que la velocidad media, si bien es fácil de calcular, puede a veces ser muy irrelevante como información o como el dato que nos da, ¿sí? Puede ser piola si yo sé que el cuerpo, tengo más información de lo que le pasa al cuerpo. Sé que su velocidad es constante, etcétera, etcétera. Pero en general puede ser un poco escaso como dato, ¿sí? Bien. Pero es una primera aproximación. Esto es una cosa que está piola comentarla, que es muchísimo de lo que hacemos en física son aproximaciones en las que vamos perfeccionando nuestro conocimiento del fenómeno. Entonces lo que hacemos es pensar en lo más sencillo posible. Bueno, lo más fácil que sería, y bueno, que la velocidad sea el espacio sobre tiempo y midiendo dónde está el tipo antes y después, yo me hago una idea de cuál fue su velocidad. Esa es una primera aproximación. Ahora después me doy cuenta que eso, que por ahí puede ser piola para pensar, no sé, por ejemplo, la velocidad que tiene un auto de Buenos Aires hasta Mar del Plata, ¿sí? Son 400 kilómetros. Supongamos que el tipo no para nunca. Si yo sé que tarda 4 horas, por decir algo, digo, bueno, la posición inicial es 0, fíjense. Si yo considero esto Buenos Aires, Mar del Plata, no lo que estamos diciendo. La velocidad media de Buenos Aires, Mar del Plata, será la posición final, 400 kilómetros, menos la posición inicial, 0 kilómetros, sobre el tiempo, supongamos que 5 horas tardó, digamos, sobre el tiempo inicial. Y esto me da 80 kilómetros por hora, ¿no? 400 dividido 5, corríjame si no me equivoqué. Puede ser un buen estimador. Ahora, si yo calculo la velocidad media de la vida del señor o señora que les decía en el caso anterior, me da 0 la velocidad media. Y me doy cuenta que no tiene sentido que la velocidad de una persona que nació y estuvo 90 años dando vuelta por la Tierra sea 0. Entonces, digo, bueno, ese dato quizás no es tan copado, ¿sí? O no es tan útil. Para algunos casos va y para otros no.
Bien. Eso como primera cosa, discutir esa cuestión. Bien. Y esperen que me corro la ventanita de chat que me molesta para lo que les quiero contar. La cierro un momento. Si alguien tiene algo que decirme, me habla, ¿sí? Porque cerré el chat, así les muestro esto. Entonces, ¿qué pasa? Uno puede preguntarse si no me conviene para estudiar la velocidad achicar el intervalo temporal. Es decir, si yo digo, claro, si yo hago un intervalo temporal de, por ejemplo, lo que hablábamos recién, de 90 años, y no me sirve mucho, porque termino sacando que la velocidad media es cero, pero me doy cuenta que ahí pifié en algo. Entonces uno lo que puede decir es, bueno, ¿qué pasa si uno intenta calcular, tender el límite del tiempo tendiendo a cero? Entonces las variaciones de posición también van a ser pequeñas, ¿sí? Fíjense, esto que les grafiqué acá es, esta curva en azul es la velocidad en función del tiempo, ¿sí? Y la velocidad, perdón, es la posición en función del tiempo, disculpen. Entonces, la velocidad sería la pendiente de esta recta, ¿sí? Fíjense, si este fuera, acá me quedó, este sería el T3. ¿Cuál sería esta velocidad? Y sería T3 menos T1 sobre lo que vale esto, que será 6 sobre 1, 1 y pico, dividido T3 menos T1. Esa va a ser la velocidad media, ¿sí? Ahora, cuando yo calculo el límite, cuando delta T tiende a 0, lo que termino haciendo es, en lugar de tener la recta esta que es secante, termino teniendo una recta tangente, ¿sí? Y la pendiente de la recta tangente, eso lo vieron en análisis, la pendiente de la recta tangente a una curva es la derivada, ¿sí? Entonces, decimos que en el límite, cuando delta t tiende a 0, es en el límite muy pequeño, la velocidad es la derivada de la posición. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo conozco la posición, ¿qué quiere decir conozco la posición? ¿Qué estoy pensando yo cuando digo conozco la posición? Conozco la función posición. Tengo esta fórmula y acá invento cualquier batata ahora. Alguien me dijo, mira, vos querés saber la posición de este móvil, yo te lo doy, es esta función. Pongámosle un más. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo reemplazo con t igual a 0, sé que el tipo está a 1 metro de distancia. Que si reemplazo con t igual a 1, sé que el tipo está, ¿cuánto vale esto en x de 1? De 1 segundo. Y valdrá 2 por 1 al cubo, más 4 por 1, más 1, ¿no? O sea que esto vale 2 más 4 más 1, 7. 7 metros. El tipo recorrió 7 metros. Si pasa 2 segundos y así. Si uno conoce esa fórmula, que no es fácil conocer, y de hecho vamos a pasar la clase de hoy y la clase que viene probablemente tratando de ver cómo hacemos para armarnos estas fórmulas en casos sencillos, pero digo, si uno conoce esa fórmula, la derivada de esa fórmula, y si uno sabe derivar, es la velocidad. Sí, o sea que si conozco la posición, derivo la posición y obtengo la velocidad. ¿Sí? Es por esto que van a ver que en la guía 0, que hoy probablemente les hable un poco luz de eso, hay una guía de repaso que se llama guía 0 de matemática, porque hay que saber derivar. ¿Sí? El que tenga problemas con las derivadas, no hay problema, lo pregunta y lo vamos trabajando. ¿Sí? O sea, ustedes hicieron matemática en el CBC, alguno puede estar olvidado, bueno, si tiene dudas, lo pregunta o nos pide material, ¿sí? O sea, nosotros estamos acá para brindarles la información que necesiten para cursar la materia, lo mejor posible. Si alguien se olvidó cómo derivar, nos pide y le damos videos, le damos información, ¿está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Perfecto. Entonces vamos a avanzar con la aceleración. Y de la misma manera que calculamos la velocidad media, podemos calcular la aceleración media. La misma cuenta, nada más que como, fíjense, la aceleración, ¿se acuerdan que habíamos visto hace un rato? Que la aceleración
tenía unidades. Muchas veces cuando querramos escribir las unidades, vamos a escribir así, de espacio sobre tiempo al cuadrado. Entonces va a ser la variación de la velocidad, ¿sí? Fíjense, la velocidad tiene unidades de metros sobre segundos, por ejemplo, sobre el tiempo transcurrido. Y acá nos queda metros sobre segundos cuadrados, porque esto es metros sobre segundos, esto es como una división de fracciones, ¿se acuerdan? Es metros sobre segundos por lo que está abajo lo invierto, y esto les da los metros sobre segundos cuadrados, ¿sí? Por eso la aceleración tiene unidades de metros sobre segundos cuadrados. Y es la variación de velocidad sobre la variación de tiempo. Y eso nos va a dar la aceleración media en un movimiento rectilíneo. ¿Sí? Cuando tengamos movimientos en más dimensiones vamos a tener que pasar a escribir vectores, pero acuérdense que por la clase de hoy y un par más vamos a seguir en movimientos unidimensionales. Y la aceleración instantánea va a ser ahora la derivada de la velocidad respecto del tiempo. O sea, así como la derivada de la posición es la velocidad, la derivada de la velocidad es la aceleración. Y eso lo van a usar un montón. Esperen que saco esto, que si no, no me deja mover. Bien. Tengo una pregunta de Sí. la diapositiva anterior. Sí. Cuando averiguamos la aceleración media en lo que sería la velocidad, ¿usamos la velocidad media también? No, usás la velocidad en el tiempo S. ¿Sí? Supongamos. Vamos a hacer un ejemplito. Digo, si yo tengo, por ejemplo, un móvil y me dice que su BDT, su móvil es movimiento rectilíneo, ¿no? Supongamos, acá estoy inventando cualquier batata, no importa, para este ejemplo. Sé que su velocidad es esto, 4t cuadrado, para poner. ¿Sí? Entonces quiero calcular la aceleración media, por ejemplo, entre t igual a 3 y t igual a, no sé, 8, por decir algo. Entonces, ¿esta cuenta cómo se va a hacer? Va a ser, voy a tener que poner la velocidad en t igual a 8 menos la velocidad en t igual a 3 sobre 8 menos 3. Ah, perfecto. Entonces, claro. la velocidad en t igual a 8 va a ser 4 por 8 al cuadrado. Bueno, acá podría haber elegido números más chiquitos, ¿no? 4 por 3 al cuadrado sobre 5. Bueno, y esto dará algo. Ese número es la velocidad media entre t igual a 8 y t igual a 3. Pero fíjate que si yo cambio el tiempo y pongo entre t igual a 3 y t igual a 4, obviamente el número no va a ser el mismo, va a ser otro. ¿Sí? Sí, perfecto. ¿Y la ecuación de la velocidad te la van a dar o nosotros vamos a hacer como...? Nosotros vamos a trabajar, vamos a empezar ahora justamente cuando terminemos con esto, vamos a empezar a ver cómo escribir las ecuaciones primero de la posición y después de la velocidad y después de la aceleración para muchos movimientos. En general, la ecuación de la velocidad es conocida. Por ahí no es conocida porque yo les doy la ecuación, sino porque yo les doy información que les permite armarla. ¿Sí? Eso va a ser esencialmente lo que trabajan en la primer guía. Pero esto se puede hacer, digamos. Bien. Perfecto, mil gracias. No. Bien, entonces ahora vamos a empezar justamente de todos los movimientos posibles, fíjense, de todas esas cosas, esos inventos que yo hice de poner velocidad con esta función o con aquella, vamos a empezar con lo más sencillo posible. Y lo que vamos a hacer es la construcción de la física como disciplina, si quieren. Empezamos por el caso más fácil, vemos cuando el caso más fácil deja de servir, le damos una rosca más y lo complicamos un poco más, vemos cuando deja de servir y así. Así que vamos a empezar con lo más fácil, que es un movimiento con aceleración constante. ¿Sí? Son las 10, vamos a hacer una cosa. Bueno, voy a explicar esto y después vamos a cortar 5 minutitos, así se pueden ir a hacer un mate, lo que necesitan, y después seguimos, ¿está bien? Bien, entonces, movimiento con aceleración constante, es decir, la aceleración vale siempre lo mismo, ¿sí?
no varía. Ese sería un caso muy sencillo. Hay casos aún más sencillos, que es que la aceleración es 0, ¿sí? Pero vamos a empezar directamente de acá porque ustedes ya vieron en el CBC movimientos con aceleración 0 y no vamos a detenernos en eso, o lo vieron en el secundario también, entonces vamos a avanzar un poco. Entonces, fíjense, yo tengo un gráfico acá. Esto vamos a usar mucho en la materia, que es ver gráficos y ver qué información nos da ese gráfico, ¿sí? Así que yo me voy a detener un poco. Si alguien se pierde en lo que yo digo de este gráfico, párenme, porque es importante, vamos a usar muchos gráficos. Y van a ver que en los parciales tomamos gráficos, o en el final mismo yo he tomado gráficos, entonces está bueno entenderlos y reproducirlos y ver de qué la van. Entonces, fíjense, en el eje horizontal, que es lo que ustedes en análisis llamaban el eje X, tenemos el tiempo, que es la variable independiente, ¿sí? Y en el eje Y, por ejemplo, tenemos la aceleración. Como yo tengo el tiempo, ¿sí? Este tiempo tiene unidades, ¿sí? En general no las vamos a escribir, pero esto está escrito en segundos, por ejemplo, o en horas, ¿sí? Y esto está escrito también en unidades, metros sobre segundos cuadrados, por ejemplo, o kilómetros sobre horas al cuadrado, ¿sí? En general van a ver que no lo terminamos escribiendo porque si no, cada gráfico tiene 70 aclaraciones y nos perdemos del norte que tenemos y de lo que queremos contar. Pero hoy, que es la primera clase y que estamos como armando nuestro vocabulario para nuestra materia, bueno, lo repito. Entonces, fíjense, ¿qué nos dice este gráfico? Inicialmente, a tiempo cero, este tipo tenía una aceleración. Inventémonos un número, 12 metros sobre segundos cuadrados. Un tiempo más tarde tiene la misma aceleración. Un tiempo más tarde, la misma aceleración, y así. Esta es una recta que tiene pendiente 0. ¿Sí? No sé si se ve ahí el 0. Esto tiene pendiente 0. Quedó medio... No tiene inclinación esta recta, es horizontal. Las rectas horizontales tienen pendiente 0. ¿Sí? Bien. Y la aceleración media, en este caso, la puedo calcular como la velocidad final, justo la cuenta que hicimos recién, menos la velocidad inicial, sobre el tiempo final menos tiempo inicial. Pero como cualquier tiempo, fíjense, si yo, este es el tiempo 1, este es el tiempo 2, este es el tiempo 14, no importa, da lo mismo quién contra quién hagan, porque ese cociente me va a dar siempre lo mismo. Se ve cociente, hablo de división. Entonces, fíjense, acá en el libro, esto que estoy poniendo son cosas que están en el libro, las imágenes y las cuentas. Algunas cosas van a ver que yo agrego o completo, pero en general trato de ir siguiendo el libro para que ustedes después puedan leerlo. Entonces, el libro dice, bueno, tu A de X, o te lo calculás así, haciendo B2 menos B1, ¿sí? O te lo calculás haciendo la velocidad en cualquier lugar, total, es lo mismo. Esa aceleración es 0, este número te va a dar igual. ¿Sí? Y la velocidad, ¿sí? ¿Cómo la voy a escribir? La voy a escribir de esta manera, fíjense. Les da esta función, que es una recta. ¿Y cuál es la ecuación de una recta? ¿Se acuerdan cómo era la fórmula de la ecuación de una recta? Esta es la ecuación de una recta. Ustedes seguramente lo vieron así en el CBC o en la secundaria. Esperen que alguien me escribió en el chat. Claro, y es igual a mx más b. Yo acá lo puse como f de x. Entonces, ¿esta quién era? Esta era la ordenada al origen, ¿sí? Esto es lo que vale la función cuando x es 0, ¿sí? Ahora, para nosotros, ¿cómo sería la función? Acuérdense que yo les dije que es el tiempo la variable. Entonces sería m por t más b, ¿sí? Si yo quiero describir esto, que es una velocidad, la voy a llamar b de t, va a ser m por t más b, ¿sí? Y como estamos en física y todas las cosas son, todos los numeritos que aparecen en la fórmula son cantidades físicas medibles,
esas cosas van a tener unidades, entonces les vamos a poner nombres en lugar de M y B, que solamente son pendiente y ordenada, les vamos a poner contenido físico a esa información. Entonces la ecuación esta la voy a escribir de esta manera, pero fíjense que esencialmente el formato es el mismo, ¿sí? Tengo una parte que es, ¿cómo se llama? La parte lineal, la parte de un número por t, que lo tengo acá, y una parte que es la parte que no tiene t, que es la parte de la ordenada del origen. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, cuando uno tiene una velocidad lineal, ¿sí? Como esta, ahora voy a borrar todo esto que escribí acá, que es un bollo, si no. Cuando uno tiene una función velocidad que es lineal, ¿sí? La función velocidad se escribe de esta manera, b de x, o b sub x. Esta x, ¿para qué la uso? Para decir que estoy en un movimiento. Esta x me habla de un movimiento en la dirección x, nada más. O sea, unidimensional. ¿Sí? Y la ordenada de origen va a ser la velocidad inicial. Este cero que le ponemos acá es para decir es inicial, es lo que pasa a tiempo cero. Y fíjense, es esto. Es la ordenada al origen. Y después voy a tener la aceleración por el tiempo. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿tiene sentido que esta fórmula represente lo que pasa acá? Fíjense, a t igual a 0 tengo esto, y a t igual a t voy a tener una velocidad más grande. ¿Cuánto va a ser esa velocidad? Y va a ser lo que tenía inicialmente más lo que aceleré multiplicado por el tiempo. Es cómo cambia, fíjense en esto, es cómo cambia la velocidad durante ese rato. ¿Sí? Es esta variación. Dicho de otro modo, fíjense que al haber escrito la función de esta manera, yo puedo despejarme esta ecuación. Fíjense, paso este t multiplicando, t menos 0, y de este lado me queda b de x menos b0. Y entonces b de x de t, para cualquier t que a mí se me antoje, va a ser a de x por t más b0x. ¿Qué es esto que tenemos acá? ¿Sí? Entonces, esperen que me está molestando esto que tengo acá. Entonces, fíjense, a partir de conocer esta figura y de pensar en que la aceleración es cero, la aceleración es un número constante, nosotros definimos o nos avivamos de cómo escribir la función velocidad para un problema de este estilo, de aceleración constante. ¿Sí? Esto, nada, mucho de esto ya lo vieron ustedes, ¿sí? Lo revisamos simplemente un poco para poner vocabulario específico y para que nos quede más o menos prolija la materia. Bien. Entonces, voy a dejar acá ahora, así tomamos 5 minutos para descansar, y después vamos a ver cómo escribir para este mismo caso la ecuación posición, y después vamos a cerrar todo. Así no se me hace tan largo. Son y 12 tengo yo, así que en 5 minutos volvemos, porque si no, no nos va a alcanzar para nada el tiempo. ¿Está bien? Yo ahora me muteo y cierro el video y pauso la grabación. Si alguien tiene preguntas, me escribe en el chat y me vuelvo a desmutear. ¿Está bien? Listo. Ahí vamos, gracias. Entonces volvemos. Digo, vamos a trabajar
vamos a hacer una deducción que va a tener dos hipótesis fundamentales, la de objeto puntual, que como les decía es transversal a toda la materia, y la de aceleración constante. Y esta es fundamental para estas conclusiones que vamos a sacar. ¿Está bien? Por eso lo puse en el mismo color con el que trabajamos al principio las hipótesis. Y lo voy a mantener a lo largo de la cursada. En principio, espero no olvidarme nunca, pero bueno, puede pasar. Entonces, ¿cómo vamos a escribir la velocidad media de un móvil que tiene aceleración constante? ¿Sí? O sea, que es una hipótesis fuerte. Dice que cada vez que pasa el tiempo, cada un segundo que pasa se acelera siempre lo mismo. ¿Sí? Entonces, la velocidad media se puede escribir, como habíamos dicho antes, la posición final menos la posición inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Fíjense que acá, al haber escrito 0, ¿sí? Estoy usando lo mismo que el libro, es como que estoy acá usando T0, que sería 0. ¿Sí? Esperen, vamos. Es como que le estoy restando 0. Entonces no lo escribo. ¿Sí? O sea, esto es x en t igual a 0, y lo llamamos x sub 0, y esto es x en un t cualquiera. ¿Sí? Esperen que me apareció algo ahí que no quería. ¿Se ve? Entonces fíjense que la nomenclatura la compactamos un montón y decimos, bueno, cuando es un x en cualquier tiempo, te saco el tiempo. Total, ya sabes vos que la variable es el tiempo. ¿Sí? Fíjense que acá es fuerte esto que estoy haciendo y yo reconozco que tiene una dificultad, que es que de repente en la última hora empecé a usar un montón de nomenclatura y a veces voy y vengo con esa nomenclatura. ¿Sí? Así que no tengan miedo de preguntar. Es una forma bastante habitual de trabajar en física, sobre todo para no escribir fórmulas tan pesadas a la vista y que después uno no pueda retener ni de qué hablaban, pero al principio cuesta subirse a ese tren, digamos. Entonces párenme cuando piensen que se perdieron. Porque además, sobre todo, por ahí hay 20 que se perdieron, pero nadie pregunta y a veces la pregunta de uno le aclara a los demás. Bien. Entonces, estamos todos de acuerdo que esa es una buena definición de velocidad media. Es posición final menos posición inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Y soy tan práctica que en lugar de exponerme el tiempo inicial, que sea cualquier batata, el tiempo inicial es 0. Entonces eso me acota un poco lo que tengo que escribir ahí. ¿Está bien? ¿Alguna duda de esto que está escrito acá, de cómo se interpreta? Bueno. Esperen que me abro el chat. Genial, bien. Por ahí a veces voy lento, pero bueno, es hasta que los conozca y ustedes me conozcan a mí y todo. Este es un proceso que estamos transitando. Al mismo tiempo, la velocidad media, solo en el caso de aceleración constante, se puede escribir como el promedio, o sea, velocidad final, velocidad inicial más velocidad final sobre 2, el promedio. ¿Sí? Solo en el caso de aceleración constante. Si no, la velocidad media, la única definición correcta es la que vimos acá. Es esta. ¿Sí? Esta definición vale siempre, no importa cómo sea la aceleración. Esta vale solo cuando tengo aceleración constante. ¿Sí? Pero muy bien, digo, bueno, ok, esto es la velocidad media. Y esto se escribe como la velocidad inicial más la velocidad donde quiera que estés sobre 2. Pero la velocidad donde quiera que estés, como estoy en un caso de aceleración constante, se escribe de esta manera. ¿Sí? Fíjense cómo todo el tiempo esta hipótesis está jugando. Jugó en escribirlo de esta manera y ahora me juega a que me permite reemplazar este b de x por esto. ¿Sí? Entonces, me queda la velocidad media. Voy a borrar esto para que no esté tan pesado a la vista. La velocidad media, fíjense, les queda un medio, que es este 2 que está acá, por B0 más, y donde dice Bx, es esta expresión que reemplacé. Se ve que lo que hice acá fue
escribir esto reemplazando Bx por lo que es. ¿Estamos todos ahí? Bien. Pero al mismo tiempo, la velocidad media es esto. Fíjense, lo que estoy haciendo es poner en tensión o poner en igualdad dos definiciones de velocidad media. ¿Sí? Una es esta, que aparece acá, y otra es esta que aparece acá. ¿Está bien? Espérenme un segundo. Que me... Bien. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Esencialmente, entonces, ¿cómo construyo esta igualdad? Esta igualdad sale de igualar estas cosas. ¿Sí? Esto es igual a esto. ¿Y qué pasa cuando uno hace eso? Y bueno, le queda, por un lado, cosas que tienen la posición y por otras cosas que tienen la velocidad y la aceleración. Y entonces uno pasa todo lo que no es la posición, ¿sí? O sea, lo que son otras cosas, lo paso para este lado. Entonces, fíjense, este tiempo lo paso multiplicando para acá. Entonces, ¿qué me queda? Me queda x menos x0 es igual, este t pasa para acá. b0x más 1/2 de ax por t, todo por t. ¿Lo ven? Todos es este tiempo que pasó multiplicando. Y pasa multiplicando a todos. ¿Sí? ¿Alguien se perdió acá? Bien, está bien. Entonces voy más rápido porque quiere decir que se me están durmiendo. Después uno aplica la distributiva y entonces queda x menos x0 es igual a b0x por t más 1/2 de ax por t cuadrado. Y este x0 lo mando del otro lado y me queda esto. Y esta, bueno, ya está en otro color, así que no voy a poner más porquerías porque si no. Esto es la ecuación que me dice la posición de un móvil que tiene aceleración constante en función del tiempo. Si yo conozco la aceleración, porque me la dieron de dato, y conozco su aceleración inicial, perdón, su posición inicial, su velocidad inicial y su aceleración, que es constante, o sea, inicial, final o en el medio, vale siempre lo mismo, voy a poder construirme esta ecuación, es decir, ponerle números a esta ecuación, y con esos números que le pueda poner a esta ecuación voy a saber dónde está el móvil a cada tiempo. ¿Sí? O sea, voy a poder predecir la vida de este móvil, aunque yo no sepa por qué se está moviendo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que entonces si yo veo a un auto y me lo imagino puntualmente y me doy cuenta que se mueve con velocidad constante y de alguna manera logro establecer cuánto valen su velocidad inicial y su posición inicial, yo voy a poder saber dónde va a estar el móvil, ese auto, dentro de 20 minutos, de 3 años o de 5 horas. Siempre que, obviamente, no cambien sus condiciones. ¿Sí? Si el tipo va a una cierta aceleración constante, pero en un momento se le rompe el motor, mi ecuación va a dejar de tener validez. ¿Sí? Como siempre, uno hace modelos que tienen validez mientras las hipótesis son ciertas. ¿Sí? Entonces, una ecuación de este estilo, que es una ecuación cuadrática, porque la variable está elevada al cuadrado, la variable, la máxima potencia de la variable es el cuadrado, va a ser válida mientras se mantengan las hipótesis, es decir, mientras yo esté hablando de objetos puntuales y mientras la aceleración se mantenga constante. Obviamente, cuando la aceleración deje de estar constante, esta ecuación va a dejar de tener validez y no me va a servir para describir el movimiento del cuerpo. ¿Está bien? Bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá. Bien. Como les dije antes, una cosa súper importante van a ser los gráficos para nosotros. Entonces ahora vamos a pasar a la interpretación gráfica de esta ecuación.
¿sí? Una cosa que les quería decir es que estas fórmulas, así como están, yo las saqué directamente del libro, es la misma nomenclatura que vamos a usar, pero además, cada capítulo, este es el capítulo 2 del libro, el capítulo 1 es un pequeño repaso de algunas cosas que nosotros vamos a repasar ahora y otras las vamos a repasar a medida que sean necesarias. Sobre el final de cada capítulo, el libro tiene fórmulas, las fórmulas más importantes de ese capítulo. Está bueno tenerlo a mano eso, cuando uno se pone a hacer los ejercicios. En realidad, para hacer los ejercicios hay que leer el libro. Pero una vez que uno dice, bueno, yo creo que ya entendí, bueno, tengo esas fórmulas a mano, hasta que uno se las va aprendiendo en memoria de tanto usarlas. ¿Está bien? Algunas de estas igual por ahí ya ustedes las saben. Bien, entonces, vamos al grano de los que les quería contar. ¿Cómo graficamos estas funciones cuadráticas? Bueno, esta función, la función cuadrática, también llamada parábola, tiene como gráfico una curva, ¿sí? Una curva que va a ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, no sé si ven acá lo que estoy señalando, ¿sí? Según sea el valor de la aceleración. O sea, si la aceleración es positiva, es decir, el cuerpo está acelerando, la concavidad de la curva va a ser hacia arriba, y si la aceleración es negativa, o sea, el cuerpo está desacelerando, frenando, la concavidad va a ser hacia abajo, ¿sí? Bien. Entonces, esperen que saco esto como esto. Bien. Entonces, y la pendiente de esta curva, entonces fíjense, acá en azul, no sé si se ve, tenemos la curva, la parábola que representaría este caso. Fíjense, a t igual a 0, si yo reemplazo por 0, esto y esto desaparecen y me queda la velocidad inicial. Y a t igual a cualquier cosa voy a tener esta imagen, ¿sí? Este valor, ¿sí? La pendiente de la recta en cada punto va a ser su velocidad. Esta va a ser la velocidad inicial y esta va a ser la velocidad en este tiempo, ¿sí? Que la vamos a obtener o derivando esto o a partir de la ecuación anterior que vimos hace 2 transparencias, ¿sí? Entonces, fíjense, lo que les quiero mostrar, acá hay un buen ejemplo de lo que hablábamos antes del tema de las hipótesis. En este caso uno piensa en un auto que se traslada, pero fíjense que el tipo cuando pasa el dibujo pasa el puntito. Entonces dice, inicialmente vos tenés esta velocidad. Cuando pasa un tiempo tu velocidad cambió, ¿sí? Fíjense qué importante esto. ¿Por qué ahora el tipo dibuja? ¿Por qué este dibujo que les estoy mostrando? Esperen que no veo lo que está acá. Este dibujo tiene esta flecha más grande que esta. ¿Por qué les parece que es así? Que se le suma la aceleración. Claro, o sea, la velocidad del cuerpo un rato más tarde es más grande de lo que era inicialmente. ¿Por qué? Porque se fue acelerando, ¿sí? Si se fuera frenando, ¿qué pasaría con ese vectorcito, con esa flechita? Se iría achicando, ¿sí? Acá la hipótesis que hace el tipo es que esta aceleración es positiva. ¿Cómo me doy cuenta que la hipótesis es que la aceleración es positiva? Y porque me graficaron la parábola con concavidad hacia arriba. ¿Ven? ¿Y cuánto vale la velocidad un rato más tarde? Y bueno, vale lo que era inicialmente más lo que se aceleró por el tiempo que tuvo para acelerarse, el tiempo que estuvo acelerándose, que es lo que vimos hace un rato. ¿Está bien? Entonces, cosas importantes. Los movimientos que tienen aceleración constante tienen una gráfica, tienen una ecuación, posición, que es una parábola. Y su gráfica, que es una cuadrática, y su gráfica es una parábola, con concavidad positiva si la aceleración es positiva, o sea, concavidad hacia arriba si la aceleración es positiva, y concavidad hacia abajo si la aceleración es negativa. Bien. Y una cosa más que también podemos ver y que podemos concluir es otra manera de ver el mismo problema, lo que les voy a mostrar, ¿sí? O sea, vimos eso y nos convencimos que a partir de escribir las velocidades medias, o sea, ¿cómo llegamos a esta conclusión? Vuelvo para atrás un segundo. ¿Cómo llegamos a esta conclusión, a esta ecuación cuadrática? Llegamos a esta ecuación cuadrática a partir de escribir la velocidad media de un móvil, en el caso de aceleración constante, de 2 maneras distintas.
Las igualamos, hicimos un ida y vuelta de cosas para acá y para allá, y nos quedó de un lado la posición en función del tiempo, y del otro lado operaciones entre datos del problema, entre condiciones iniciales del problema, si quieren. Y por eso podemos tener una función posición. ¿Por qué la llamo función posición? También lo van a ver que en los libros, y en el CBC seguro lo vieron, ecuación posición o ecuación de movimiento, porque les dice a medida que pasa el tiempo, dónde está el cuerpo. Ahora quiero mostrarles otra manera de ver esto, ¿sí? Otra manera de ver lo mismo. Entonces vamos a detenernos un momento acá, ¿sí? Vamos a llegar a la misma conclusión. Simplemente estamos pensándolo de otra manera, ¿sí? Porque esto también es muy de la disciplina. Queremos simplemente tener otras herramientas para corroborar que nuestro modelo funciona. Es decir, un modelo alternativo, un modelo que use alguna cosa que ya sabemos y otra que no, ¿sí? Esto lo van a usar muchísimo en el labo también. En el labo van a ver que uno necesita a veces tener dos maneras distintas de medir algo. Bueno, esto tiene que ver con esa idea, ¿sí? O sea que no voy a llegar a una conclusión nueva. Voy a llegar a lo mismo, vamos a tratar de entender eso desde otro lado. ¿Sí? Sí. A eso voy. Bien, entonces fíjense, vamos a mirar primero el gráfico x de t de un objeto que se mueve con aceleración constante positiva, es decir, lo que vimos hace un momentito en la transparencia anterior. Con cavidad positiva, ¿sí? Aceleración positiva, ¿sí? Y les dicen, bueno, esta sería la función que está graficada acá en azul, ¿sí? ¿Y qué vemos? Y bueno, vemos que a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Fíjense, si la aceleración fuera cero, si esto no existiera, si la aceleración fuera cero, esto no estaría. ¿Estamos todos de acuerdo? Y la función posición sería esta, sería una recta. ¿Lo ven eso todos? ¿Sí? Sería esta función. ¿Sí? AT igual a 1, AT igual a 2, AT igual a 25, lo sacaríamos de ahí. Bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tengo aceleración? Y ya, entonces tengo que volver a darle vida a ese término que estaba muerto. Y entonces, fíjense, la aceleración lo que hace es, gráficamente, lo que vemos es que la aceleración me despega justamente la función posición del modelo de la recta. ¿Sí? Me corrige eso. Fíjense que acá se entiende un poco más lo que les decía de que uno va en física corrigiendo. Fíjense, si fueran tiempos pequeños, yo no me daría cuenta casi si le estoy pifiando o no con mi modelo. ¿Sí? Pero si yo mido el movimiento, mido la posición de un cuerpo y me da a tiempo cero esto, un tiempo más tarde esto, yo entre estos dos no sé si tengo un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, con aceleración cero, o un rectilíneo uniformemente variado, es decir, con aceleración constante. Recién cuando hago más mediciones, me empiezo a dar cuenta que este no es un buen modelo. ¿Se ve? Entonces, uno, fíjense, siempre empieza por lo más sencillo. Si yo tuviera 2 puntos ahí tan chiquititos, o 3 inclusive, uno podría decir, este es un movimiento rectilíneo con aceleración cero. Ahora, cuando llegas al cuarto punto, y medio que ya te cuesta encontrar la recta que una estos 4 puntos, ¿se ve? Cuando llegas al quinto, peor, y cuando llegas al sexto, peor. Y ahí decís, no, este modelo no está bueno. Entonces tengo aceleración. Y me hago este modelo. Y esto, fíjense, es la corrección que aporta la aceleración. ¿Sí? Es una manera distinta de pensarlo, una manera de ver cómo aporta una corrección sobre la otra, ¿sí? Un poco siguiendo con esta idea de que la física es acumulativa. Uno va con un modelo y va corrigiendo y corrigiendo. Bien. ¿Qué pasa con la velocidad si tengo aceleración? La velocidad, justamente, me lo dijeron en el caso anterior, me lo contaron. Cuando va pasando el tiempo va cambiando su velocidad porque está acelerando. O sea, tiempo cero tiene una velocidad, pero un rato más tarde, como
está acelerándose, esa velocidad aumenta. Y esa velocidad aumenta linealmente, como ya vimos antes. ¿Sí? Justamente, y entonces aquí lo tenemos representado, esto es lo que gana de velocidad. ¿Sí? Lo acabamos de decir en un gráfico y ahora lo mostramos en otro. ¿Sí? Nada más. Eso es simplemente lo único que quería contarles. Esperen que me quedó mal esta transparencia. Entonces, fíjense. Esperen que voy a borrar esto. Fíjense, ¿qué pasa si calculamos el área bajo esta curva? Esta curva es la velocidad, es la anterior que teníamos, ¿sí? ¿Qué pasa si calculamos el área bajo esta curva? El área de esto es el área del triangulito más el área del rectángulo. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? El área bajo la curva, ¿sí? Entonces, el área del rectángulo es base que esté por altura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Perdón. ¿Está bien? Sí, alguien me dice ahí, Lucas, dice, estamos haciendo el approach geométrico, digamos, al problema. Exactamente, en lugar del approach analítico que hicimos antes. ¿Por qué? Porque son dos maneras de ver lo mismo y está bueno entenderlo de las dos maneras. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Base por altura? ¿Sí? ¿Lo estoy aburriendo? Avísenme, ¿eh? Y el triangulito es base por altura sobre 2. Entonces, la base es T, la altura es A por T, como AX por T, o sea, A por T, dividido 2, base por altura sobre 2. Base por altura, no. Por altura sobre 2, el triangulito, ¿sí? Entonces, fíjense, X menos X0, ¿sí? Va a ser la base, perdón, el área esta más el área esta. Y esto, ¿de dónde lo sacamos? De ver que esta era la... Perdón. Cuando dibujo no me permite ir para atrás, perdón. Entonces, calculamos el área bajo la curva, lo tengo acá escrito. Si calculamos el área bajo la curva de B de X, obtenemos X de T. ¿Sí? Obtenemos exactamente esto. Entonces, es lo que hice acá. Voy a volver para la siguiente. Entonces, uno vuelve a obtener que X es igual a X0 por B0T. Fíjense que acá me tragué la X, pero bueno, es simplemente para ser más conciso, más un medio de A por T cuadrado. Esta es la misma fórmula. Esta es igual a la que sacamos en la parte analítica. Porque estamos haciendo exactamente la misma cuenta, digamos, ¿sí? Entonces, este es como el resumen, y esto es como lo más relevante que uno se guarde y que les va a ayudar a hacer los ejercicios. Bien, entonces les muestro. Perdón. Entonces, cuando tenemos un movimiento rectilíneo unidimensional con aceleración constante, esto que puse acá, este título, es el que hace que lo de abajo sea válido. ¿Sí? Si ustedes agarran y usan esto en un movimiento que no es rectilíneo y que no tiene aceleración constante, los problemas van a estar mal. ¿Sí? Lo que sabemos es qué ecuaciones describen ese movimiento, la velocidad y la posición. ¿Necesito una ecuación de la aceleración? No. ¿Por qué no necesito una ecuación de la aceleración? Pues la aceleración es constante, vale lo mismo todo el tiempo. Entonces, ¿para qué me voy a dar una ecuación de la aceleración? ¿Sí?
Y el gráfico asociado a cada una, el gráfico de la velocidad es una función lineal, y el gráfico de la posición es una función cuadrática, una parábola. Fíjense, en este caso que les puse este gráfico para esta parábola, ¿cuánto vale la aceleración de este móvil? ¿Positiva o negativa? Depende del tiempo. Para este móvil que tiene este tipo de gráfico, fíjense, la aceleración, no la posición, la posición Negativa. es negativa, exactamente. ¿Cómo me doy cuenta que es negativa? Porque tiene una concavidad para abajo la parábola, ¿sí? Otra manera de verlo es pensar esto. Fíjense, a tiempo cero, ¿cuánto vale su velocidad? 3. A tiempo 1,5 su velocidad vale 0. Y cuando pasa el tiempo su velocidad va a ser negativa. Eso significa que cambió de dirección. Pero veamos en este ratito, entre 0 y 1,5. Fíjese, ¿qué pasa con la velocidad? Se va achicando. Cuando la velocidad se va achicando, ¿sí? Respecto del valor inicial, ¿qué información sacan ustedes? Que el cuerpo se está frenando, ¿sí? Inicialmente tenía una velocidad. Si quieren, con el dibujito que habíamos hecho antes, ¿se acuerdan? Esperen que voy a encontrar esto para escribir. Fíjense, inicialmente el tipo tiene, si yo me dibujo el vector velocidad, ¿no? Como tenían antes con el autito. Vamos a ver si me sale. ¿Sí? A t igual a 0, el vector velocidad es una cosa así. Ahora, un rato más tarde, a t igual a 1,5, el vector velocidad, no, vamos a poner un tiempo que no sea tan dramático, a un segundo, o sea, acá el vector velocidad vale 1. No, va a ser algo más prolijo. A ver si me sale. Entonces, a ver, tratemos de considerar. Entonces, este sería, esperen que acá ya metí la pata. Este sería t igual a 0 y acá pongo t igual a 1, ¿sí? Entonces, a t igual a 0, el vector velocidad es esto. Y a t igual a 1, el vector velocidad es esto. Entonces, ¿qué pasó con la longitud del vector velocidad? Con esa longitud, ¿se achicó? Si se achicó, ¿qué le está pasando al cuerpo? ¿Se está acelerando, está ganando velocidad o está perdiendo velocidad? Está perdiendo. Pierde velocidad. Si pierde velocidad quiere decir que se está desacelerando. Si se desacelera, la aceleración, ¿qué signo tiene? Es negativa. ¿Sí? Entonces, tanto de esto me avivo que en este ejemplo que yo les puse, a de x es negativo. Ay, perdón que escribí demasiado. Cuando llegue la última clase la voy a tener re clara con esto. Mientras tanto, ustedes me sufren. Acá es negativa. Y también me doy cuenta por esto, como la concavidad es hacia abajo, entonces a de x es menor que 0. Fíjese que lo copado de esto es que tenemos dos formas o dos estrategias para establecer una realidad física, que la aceleración del cuerpo es negativa, si es contraria a la dirección, la velocidad. ¿Está bien? ¿Sí? Eso está bueno tener como estrategias para autocorregirse. Bien. Bueno, esto entonces es lo que les quería contar de la clase de hoy. Pero no voy a terminar acá. Déjenme ver si esta luz, así ya se las presento. Sí, esta luz. Pero antes, con esto entonces terminé la teórica.
¿sí? Voy a dejar de grabar.